La idea con este video es que conozcan un poco más de mi papá, porque lo han visto en varios videos acá en su visita a Vancouver, pero la verdad es que yo no he hablado más allá de él, más allá de sobre él, sobre su vida, sobre quién es. Entonces, esta entrevista es un poco para eso, para que lo conozcan un poquito más y bueno, ya después hablaremos de otros temas importantes. Papá, preséntate al público. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Dónde naciste? Mi nombre es Darío. Nací en Venezuela, Caracas. Hace 73 años. 73 años ya. Sí, y bueno, me crié en el barrio Coche, en el Valle. Un barrio muy tranquilo, era de Banco Obrero. ¿Qué significa eso de Banco Obrero? Banco Obrero era una institución del gobierno que hacían en la época de Pérez Jiménez, casas, edificios de bajos costos. Y entonces, bueno, ahí... Y esos bloques, mi papá se crió en los bloques de la Chalbó, en Coche. ¿Esos fueron hechos por el Banco Obrero? Sí, y las veredas, también tenían veredas de casa. ¿Las veredas de Coche o las veredas del Valle? No, era el mismo Coche. ¿De Coche? Sí. Okay. Al lado del edificio donde yo vivía, habían veredas de casas, muy buenas casas, grandes, con patio y todo. Y tú vives en una planta baja, ¿no? Sí, vivíamos en la planta baja. ¿De los bloques eran de cuánto? Era de 2 habitaciones. 5... Era un apartamento de 2 habitaciones. 2 habitaciones y un baño. Cocina y baño. ¿Y el edificio de cuántos pisos? De 4. 4 pisos. Eran como 8 apartamentos en total, ¿no? Ajá. Eran pequeños. Sí. Imagínense. No, pequeños no eran. Los apartamentos eran... No, me refiero a los edificios. Eran pequeños, sí. Porque imagínense, esto es un bloque. Entonces no es un solo edificio vertical y ya, sino que era un edificio pegado a otro, pegado a otro. En realidad era un edificio largo. En realidad era un edificio largo. Que tenía cuántas letras? Desde la A hasta la G. A, B, C, D, E, F, G. 7 edificios en uno. Cada uno de 8 pisos de 4 pisos con 8 apartamentos. Entonces, ¿qué pasa? La gente tendía a conocerse muy bien porque todos eran pocas personas, pocas familias. Sí, estamos todos unidos allí. Y hablando de eso, cuéntame cómo fue tu crianza, o sea, tu niñez, digamos, viviendo en Coche, viviendo en los bloques de la Chalbó. Mi niñez fue muy bonita. ¿En qué sentido? En todos los sentidos. Ahí todos éramos amigos, todos jugábamos, habían jardines que después se convirtieron en campo de béisbol, campo de fútbol, para jugar metra, yoyo, perinola, lo que fuera, en esos terrenos. Algunos edificios sí tenían canchas de básquet y voleibol, pero nosotros, en el edificio donde estábamos, era el del medio. Y ahí lo que había era una gran plaza. Que en la época de Pérez Jiménez, entonces, el colegio La Chalbó iba para allá y hacía desfiles con música y todo en ese campo, en esa plaza. Que después con el tiempo se fue tomada por los habitantes y lo pusieron como estacionamiento. Ah, o sea, el campo de béisbol y eso estaba en donde estaba ahora el estacionamiento. Sí, después con los años construyeron un estacionamiento, un parque, pero eso eran jardines. Todos esos bloques se unían. Habían caminaderías, entre todos los bloques se unían. Ahora no, ahora todo es cercado, cada bloque es independiente y además tiene una sola salida. Algunos tienen 2, pero todo es cercado. Antes no, antes eras libre y tú podías manejar bicicleta desde el bloque 1 hasta el bloque 8 y devolverte por el otro lado, que había también caminería. En cada punto de los bloques se unía por caminería. ¿Y tú dónde estudiabas? ¿Dónde estudiaste la primaria, digamos? Yo empecé a estudiar en el colegio Basarelo. Basarelo, porque así se llamaba. Estudié ahí, creo que fue el primer grado y empecé el segundo, pero después me fui para el colegio Santa Mónica, en Santa Mónica. ¿Eso no quedaba lejos? Más o menos. Sí, bueno, quedaba rápido porque
podías agarrar autobús y llegabas allá rápido. O en carro, era cerca, no era tan lejos. ¿Y por qué te cambiaste? Bueno, no sé, creo que a mi mamá no le gustaba mucho la directora y sus actitudes y sus cosas que hacía, pues. Era muy a la antigua. Era de las maestras que te arrodillaban o te castigaban, tenía una regla y con eso te daba. Si te portabas mal, ponga la planta y lágata. Una regla de metal. No, era de madera. Esa estaba como rota, le faltaba un pedazo. De tantos golpes que había dado. Y ella agarraba y la pisara y pasaba y parecía que estuviera completa. Hasta que un día me dio en la mano y se partió. ¿Se partió la regla, hermano? En la mano se terminó de partir la pieza de regla esa. Ajá, pero ¿qué hiciste tú para que te dieran ese regla? No me acuerdo, algo hice que... Creo que le puse un cambur un día de las plantas, del árbol, no sé. Al que estaba delante de mí, le puse un cambur en la siempre se sentó, se quedó con su cambur pegado. Un cambur, para el que nos ve y que no sea venezolano, es una banana, un plátano. Solo la fruta que comen los monos. Solo que en Venezuela le decimos cambur. Sí, entonces bueno, pues me dieron con la palmeta. Y me imagino que por eso y otras travesuras terminaste cambiándote de colegio. Sí, no, entonces no le gustaba a mi mamá esa. Y cuando pudo me cambió para el Colegio Santa Mónica. ¿Y qué tal ahí? Bueno, bien, estamos seminternos. Ahí había que comer ahí al mediodía y pegábamos la tarde otra vez. Lo único malo es que la comida a veces no era muy buena, sobre todo el arroz. Parecía como un risotto. A jugar como una sopa. Mi mamá reclamó varias veces, pero quedaba, no, esa es la que comemos en la casa. Yo, ok, cuéntame. Estabas estudiando en el colegio Santa Mónica. Ahí me imagino que terminaste la primaria, ¿no? Sí, terminé la primaria y comencé el bachillerato. Hice el primer año ahí. ¿También tenían bachillerato ahí? Sí, el primer año. Ok, antes de irnos por el bachillerato, cuéntame más o menos cómo era un día normal tuyo. O sea, ir al colegio, a qué hora salías, qué hacías después. Bueno, era muy simple. Aquella época era muy simple, no había muchas cosas que hacer. Bueno, nos quedamos allí, a las 8 estábamos allá, empezaba la clase. El mediodía comíamos, teníamos un rato después de la comida y después volvíamos a empezar hasta las 4 o 5. Después íbamos para la casa, nos poníamos a estudiar y como a golpecitos nos dejaban salir un rato a jugar con pinche. Y después para adentro otra vez, ya cuando empezamos a oscurecer, ya íbamos a dormir otra vez. ¿A qué hora más o menos dormía? No, dormíamos, ya a las 9 uno estaba acostado. Eran aquellas épocas que eran así, muy estrictos en eso, ¿no? Entonces, bueno, comíamos, estábamos por un ratico viendo televisión y después a las 9, pirirín, a dormir. Ok, háblame, antes de seguir con tu vida, háblame de tus padres, quiénes eran tus padres, cómo fue esa crianza de parte de tu papá y tu mamá, mis abuelos. Bueno, fue muy bien, o sea, mis padres no eran muy así, muy estrictos. Sobre todo mi mamá era la que era un poquito más estricta. ¿Ah, sí? Ella era la que imponía todos a qué hora íbamos a salir, a qué hora había que comer, todo ese regimiento lo hacía mi mamá. Porque ella era la ama de casa, o sea, era su trabajo. Tu trabajo a tiempo completo. Sí, entonces, mi papá llegaba al mediodía, comía, él hacía una siesta y después otra vez se iba. A las 6 que regresaba. ¿En qué trabajaba tu papá? Mi papá era contabilista. Contabilista. Sí. ¿Y en esa época en dónde estaba trabajando, te acuerdas? Yo sé que él estuvo trabajando en Almacenadora Caracas. Y después estuvo en la Philip Morris. Philip Morris. Creo que los cigarros Philip Morris, ¿no? Creo que se llaman. No sé. Ahí estuvo un tiempo trabajando. Después de allí creo que fue para Almacenadora Caracas. Ahí tuvo
bastante tiempo. Y después que me acuerdo, se fue para Excelon, una compañía de ingenieros eléctricos. Ujú. Y después de ahí se jubiló, pidió su jubilación. Okay. Y mi abuela siempre fue ama de casa, pero, Ama de casa de por vida. pero tuvo un negocio, tuvieron un negocio en algún momento. Bueno, ella, junto con mi papá, montaron un negocito de comida, de dulces criollos. Ujú. La primera fue en la Trinidad. Pero allí nos fue muy mal porque era como un segundo piso, escondido en el final, y ¿Pero no era había un centro mucha comercial? gente. Era un centro comercial pequeño. Y no había mucha vida en ese centro comercial. Y después se fue para un centro comercial en Santa Mónica. No, Ahí sí tuvo, los Chaguaramos. en los Chaguaramos, sí. Bueno, y ahí sí tuvo bastante tiempo, hasta que cuestiones de vida, el centro comercial también empezó a decaer. Allá había cine, un supermercado grande. El cine se fue de allí, entró la emisora Televen a funcionar, y entonces no había tanta gente. Entonces, al decaer el cine y el supermercado, ya casi no había gente. El flujo de gente cayó. Empezó a decaer el centro comercial, se empezaron a ir los negocios, empezaron a cerrar. Y bueno, nosotros aprovechamos y pudimos alquilarlo, y bueno, hasta ahí llegó el negocio. ¿Cómo alquilarlo? O sea, porque eso era alquilado. Okay. Entonces lo que hicimos fue traspasar la llave, pues. Mm. Y bueno, hasta ahí se acabó el negocio. Okay. Entonces, vamos para atrás. No. Vamos a tu época de zagaletón, de bachiller. ¿Dónde estudiaste el bachillerato? Habla un poquito de esa época. Mira, yo empecé en el Colegio Santa Mónica, hice el primer año. El segundo año lo hice en el Diego de Lozada, un instituto que quedaba en el Valle. Terminé el segundo año, y después me fui para el Pedro Emilio Col. El Pedro Emilio Col entré de tercer año hasta me gradué allí. Okay. ¿Y qué tal esa época de bachiller? ¿Cómo era la vida en Venezuela en esa época? Muy buena. Eran buenos liceos, eso era... ¿Hay liceos grandes? Sí, el liceo Pedro Emilio es inmenso. Comparado con los de ahora, eso tenía canchas de deporte, y se hacía deporte interliceísta, habían básquet, voleibol, béisbol. El liceo Pedro Emilio Col, el femenino de básquet era invencible. Y en béisbol. ¿Y tú jugabas alguno de esos deportes? No, yo jugaba esos deportes, pero nunca llegué a entrar en la selección. Okay. ¿Cuál era tu deporte favorito o el que mejor jugabas? Jugaba béisbol. Béisbol. Jugaba béisbol y básquet, pero me gustaba más el béisbol. Okay. ¿Eras jonronero? Bueno, ¿O toletero? bateaba de todo. Yo bateaba de todo. Era más tubetero, puro tuey. ¿Tú ves? Sí, bueno, yo tuve a Graciano Ravelo, a Petir, que era los legendarios Cervecería Caracas. Ellos eran los que nos entrenaban. ¿Cómo así? Bueno, ellos pertenecieron a equipos de béisbol. ¿Pero los entrenaban en el colegio? No, íbamos para el polideportivo de la Rinconada. Entonces ahí no, ¿Con el colegio? sí, al liceo. Y ahí nos entrenaban. Okay. Ellos veían si había un solo, de todos los grupos había uno solo que, de la época mía, que lo tomaron para jugar un equipo, pero no sirvió para un carrizo. No. Sí. ¿Hermano tenías? ¿O tienes? Tengo un hermano, sí, él vive en Alemania. Vive en Alemania. ¿Hace cuánto tiempo vive allá? Él se fue como a los 22 años. Tiene más de 50 años. Hace 50 años allá. Sí.
Sí, él se fue aventurado, él trabajaba con Cruz 10. Con Carlos Cruz Diez, el Carlos artista. Cruz, sí, entonces quiso aventurarse para allá por Europa. Y bueno, se fue para Francia. Se fue a Francia, pero allá como que no se pusieron bien de acuerdo con las personas que les iba a recibir. Y tuvieron que empezar a rodar por toda Europa, pues. Ellos estuvieron por toda Europa, luego hasta Inglaterra lo devolvieron. Y al final se quedaron en Alemania, en Colonia. En Colonia. Ahí fue donde tiró el ancla. Ahí se casó, tuvo su hijo. Y ella está todavía. A los 22 años se fue. Sí, él montó su... O sea, básicamente después de salir del bachillerato. Sí, se graduó, estuvo con Cruz 10, no sé cuánto tiempo. ¿Y cómo pasó eso de bachillerato a Cruz 10? ¿Cómo él se metió en ese mundo del artístico? Porque él estudió en la Escuela de Artes Plásticas de Caracas. Y ahí se graduó. Y él se fue por la pintura. Entonces, un tío mío conocía a Cruz 10. Y bueno, lo recomendó. Él fue, ¿Qué tío fue ese? Mi tío José. Él se acaba de morir el año pasado. Ah, José, el hermano de mi abuelo. Sí. Okay. Entonces, fue a trabajar con él y después, como sabían que él tenía un estudio allá en Francia, le dijeron que ellos querían ir para allá para ayudarlo allá en Francia. Pero Cruz 10 estaba viviendo ya en Francia, ¿no? No, él estaba en Caracas en esa época. Él estaba en Caracas y ellos se fueron al estudio de Cruz 10 en Francia. Porque ella había una señora que está encargada de aquello. Resulta que se fueron, hablaron con la señora, sí, venga, tal, y cuando fueron allá, la señora se había ido de vacaciones y no había nadie. Bueno, en aquella época no había email, no había WhatsApp. Sí, pero sí podía llamarla por teléfono. Claro, pero era caro también. Sí, ¿no? Entonces, bueno, no se pudieron poner de acuerdo. Y empezaron a rodar por toda Europa. Estuvieron en Holanda. Yo sé que estuvieron en Holanda, Francia. Y después se quedaron allá en Alemania. Ahí fue donde aterrizaron. Y bueno, ahí él montó después una pequeña empresa de cuero. Hacían chaquetas, pantalones, correas, todo lo que fuera así de cuero. Pero cuando llegó, no sé cómo se llama, el problema mundial que empezaron a quebrar todas las empresas y hasta los bancos por el mal negocio de los bancos. En el 2008, no sé cuánto. En 2008 fue la crisis de los bancos. ¿Sí? Ajá, entonces eso provocó que tuvieran que vender ellos él y sus socios vendieron el negocio porque no les daba. Entonces tuvieron que venderlo. Fue una época bastante mala para allá por Europa. Sí. Y entre esos cayó él, pues. Ok, volvamos a Venezuela. Ya hablamos un poco de tu hermano en Alemania. En Venezuela, en la época que estabas en bachillerato, ¿qué estaba pasando en Venezuela a nivel político, social, económico en esa época? Que tú te recuerdes. Cosas así que te hayan... sucesos o cosas que te hayan marcado la vida durante tu época de bachiller. Bueno, ya en esa época había muchas protestas de todo tipo. Cuando yo me gradué, habían protestas que no me acuerdo. Eso era cuando Rafael Caldera, el primer mandato de Rafael Caldera. Y como fueron tantas y seguidas los disturbios, Caldera decidió suspender las clases universitarias. Entonces yo me gradué y no tenía dónde ir porque todas las universidades estaban cerradas. ¿Universidades públicas o todas? Universidades públicas. Y entonces nos quedamos por fuera. Yo me puse a trabajar, estuve trabajando con mi papá en su empresa, donde estaba él trabajando. ¿En cuál? ¿En Epsilon? En Exio estuve trabajando un tiempo.
¿Haciendo qué? Yo ayudaba a un ingeniero, yo le llevaba sus facturas y sus cosas. Pero eso duró muy poco, 2 o 3 meses. Y bueno, después me puse a estudiar música, Música. guitarra. Ah, sí, eso no lo sabía. Sí. ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? Ahí estábamos, yo y 2 amigos. Ok. Uno en el futuro fue mi cuñado y el otro fue mi compadre. Ahí estudiamos ¿Quiénes eran esos? Reinaldo y Oscar. Ah, sí. Entonces, Reinaldo y yo entramos, cuando abrieron la universidad nos fuimos. Y el único que terminó el curso fue mi compadre Oscar, El que menos guitarra tocaba de los tres. el que nunca tocó nada. Él se graduó, pero no sé, creo que fue la guitarra que se graduó. Sí. Lo que pasa es que él tenía una La guitarra guitarra. eléctrica y, claro, ahí servía porque no sonaba, no tenías conectada, pero La guitarra se graduó de él, pero él nunca lo oí yo tocando algo. yo nunca lo vi tampoco. Jamás. Mi tío Reinaldo sí tocaba. Y eso que su papá era músico, pero él no sacó nada. Bueno, su Reinaldo papá, sí, su papá Reinaldo. era músico, pero profesional. Sí. Su papá tocó con Lavillos Caracas Boy. Y los melódicos. ¿Y los melódicos también? Era todo su Era que su saxofonista. suplencia. Sí, él era tocar clarinete y saxofón. Pero su fuerte, lo vi tocando más el saxofón. Pero su hijo no heredó la No parte era- musical, al menos no la parte de ejecución, ¿no? ¿Ah? A menos de tocar instrumentos nunca. Nunca, No sé si de oído musical tenía o no, pero no lo me supe. gustaba la música, sí. Sí, pero no, de tocar algo nunca lo vi, nada, siquiera tocar. Él no tenía unos bongos en su casa o algo así, No. ¿no? Nada. Era de ascendencia cubana, pero no llevaba el ritmo en la sangre. A lo mejor sí tenía ritmo, pero nunca lo vimos tocando nada. ¿Verdad que no? Ok, entonces, bueno, ahorita me vas a contar qué pasó después de ese curso de guitarra. Pero todavía no. Vamos para atrás un poquito. Pero te estaba preguntando qué estaba pasando en Venezuela en esa época, ¿no? Ok, ya me dijiste que había un montón de protestas que no te acuerdas muy bien por qué, contra de Caldera, y Caldera suspendió las universidades. Pero a nivel, por ejemplo, a nivel social, a nivel musical, por ejemplo, ¿qué se estaba escuchando en esa época? ¿Qué sonaba en la calle? Que tú recuerdes. En la calle, O en tu casa, o en tu grupo de amistades. mira, se oía de todo un poquito. Sobre todo mucha música de afuera. Como por ejemplo. Por ejemplo, Tiro Mora. ¿Ah? Si la mujer era de adentro, ¿no? Fue. Tiro Mora, ese día Polanca, la Miriam Makeba. ¿La qué? Miriam Makeba, Ok. era una La cantante africana. africana. Chubicheque, yo tenía como 9 años cuando esa Chubicheque estaba de moda. Pero me estás hablando. Sí, pero te estoy diciendo que ya de por ahí ya venía Ok. los Platters, toda esa gente se oía. Eso es lo que sonaba en la radio. Y bueno, ya en los años 70, cuando yo me graduó, ya venía full música americana. Americana y inglesa. Desde los Beatles para adelante. Los Bee Gees. Ya la salsa había desaparecido prácticamente. ¿Por qué? Porque antes se escuchaba mucha salsa. Se oía, bueno, sí, se oía la villa, los melódicos ese y tipo otros de- grupos de salsa. Así que, acuérdate que la salsa como tal que tú conoces ahorita, esa no existía. Era más. Existía la música cubana y la Billo y Caracas, sí, la Billo Caracas hoy y los melódicos. Exacto, era más como cha-cha-cha. Eso era bolero, charanga, eso era charanga, las charangas era lo que se oía. Y Hasta merengue que, caraqueño y esas cosas. sí, y ya en los 70, en Venezuela empezó, porque había un grupo que no me acuerdo, no sé qué, no me acuerdo cómo que se llamaba. Él empezó a tocar lo que es hoy la salsa, ese ritmo, de esa forma, él fue el que la creó. Ok. En Venezuela empezó a sonar esa música, pero ahorita yo no me acuerdo, se me olvidó el nombre de él. Pero entonces, cuando llega la música americana,
ese no se oyó más. En todas las emisoras ponían música. Creo que la única que ponía salsa era Radio Aeropuerto. Ok. Claro, entonces en los años 70 arranca Oscar de León, ¿cómo es que se llama? La Sonora Matancera. No, chico, Oscar de León. La Oscar de León y su gente, Dimensión Latina. Dimensión Latina. Y casi igual, la misma época empieza a llegar la música de la Fania a Venezuela. Y entonces ahí empezó a meterse la salsa y esa música anglosajona se desapareció. ¿Estamos hablando de qué año? Más o menos. 70, 71, 72 por ahí. En 72 creo que ya casi no se oía, sino en algunas emisoras de radio, pero no como antes que tú ibas por una fiesta era ese tipo de música. Okay. Esa música en la fiesta se desapareció, porque era música pesada, era muy Pink Floyd, las púrpuras profundas y todo ese tipo de música que era un poco más psicodélica. Rock pesado. Y entonces la gente no la podía bailar, llegaba y se recostaba en las paredes, viendo por el techo, hablaba y tomaba, más nada. Entonces llegó la Dimensión y Fania, y se borró la música anglosajona en las fiestas. Okay. Se oía en las radios, seguía sonando y todo aquello, pero en fiestas y cosas de esas ya no se oía. Y en esa época, estamos hablando de principios de los 70 o un poquito antes quizás, cuando estabas en el bachillerato, ¿qué hacías tú en tu tiempo libre fuera de clases? Pues? ¿Qué hacías tú para divertirte en esa época? Cuando estábamos en vacaciones. No, un día, No, bueno, uno los fines de semana conseguía una fiesta de contribución, 5 bolívares cobraban por esa fiesta. Eso de ir a locales, discotecas, esas cosas no era normal. No había presupuesto para esas cosas. Y sí, era ir, o si no, hacer algún deporte, nosotros jugábamos pelota. Okay. O fútbol, si era época de mundial de fútbol, eso era patada, cuanta cosa le encontraba. Y si era la serie mundial, también, pues era pelota para todos lados. Y así. Ok. Y luego te gradúas de bachiller, hiciste el curso de guitarra, trabajaste con mi abuelo en su empresa, terminas o te sales del curso de guitarra porque vuelven a abrir las universidades, ¿no? Sí. ¿Y qué fuiste a estudiar y por qué estudiaste eso? Yo fui a estudiar a la Central Computación. ¿Se llamaba así? ¿Computación? Se llamaba Computación. La licenciatura era licenciado en Computación. Ok. Sí, me fui allá a estudiar aventurar porque además carreras que me gustaban eran muy caras. Me gustaba la arquitectura y medicina, pero era muy costosa. Llegué a ver medicina, eran 8 años. ¿Pero costosa por qué si la universidad era gratis? Los libros. Los libros eran muy caros. Insumos y cosas, materiales. Sí, dígame arquitectura, tenías que comprar la balsa por cantidad de maquetas y todo aquello. Eran costosas. Ok. ¿Y por qué computación entonces? Entonces, de todas las demás me llamó esta que era una carrera nueva. En aquella época era una carrera nueva. Yo cuando entro todavía no se habían graduado no había salido ninguna promoción de esa facultad. Okay. Y ahí empezamos. Pero no sé, en ese momento tenías sabía como la expectativa de que esa era la carrera del futuro. Claro, yo sabía que esa carrera tenía que dar real porque ahí está el futuro. Ya se pensaba en esa época que eso era el futuro. Claro. Sí, yo empecé ahí después como tenía como 3 o 4 semestres. Un tío mío empezó a trabajar en una empresa de computación que esa salió antes que el de la IBM. Eran como pequeñas, como unas PC pero grandes. Okay. Sí, se llamaba Juan. Computadoras Juan. Y bueno, como mi tío era gerente de esa empresa, yo tuve la oportunidad de ir para allá y sentarme con los programadores y me fueron enseñando y me fui agarrando
un poquito más de lo que me estaba dando, porque en ese época yo lo que tenía era como introducción a la computación. O sea, no habíamos programado nada todavía, ni nada. Y bueno, por ahí más o menos le fui agarrando más el gusto, más... Pero en esa época se programaba era con tarjetas perforadas o ya se programaba. No, en estas computadoras directamente en la pantalla como es ahorita, pues. Okay. Y en la central sí era más rústico porque era una IBM. Y no, mentira, no era IBM, era una Burroughs, Burroughs. la que se usaba ya. Y eran con tarjetas perforadas. ¿Sí? Entonces eso era una odisea. Conseguí una perforadora, porque en la facultad eso siempre estaba así. Y empezamos a caminar por toda la facultad y donde conseguíamos, hasta que conseguimos un sótano. Estaba ahí como abandonada. Una perforadora de tarjetas. De tarjetas. Y vamos para allá y empezamos a perforar estas bromas. Ajá, ¿y cómo funcionaba eso? Porque, o sea, ¿cómo...? Es como una máquina de escribir. Tú Okay. ponías tu tarjeta y empezabas a escribir. Ah, pero escribías el programa como si lo... Escribía cada instrucción. Ok. Cada tarjeta era una instrucción. O sea, Una línea, como una línea de instrucción. Ok. Y si era un GoTo, ponías GoTo y pasaba y agarrabas otra ¿Cuántas tarjetas podías usar para un programa pequeño? Había programas que tenían una caja completa de tarjetas, que era una caja de este tamaño. Ajá. ¿Y cuántas tarjetas cabían ahí? Oye, no sé cuántas, no sé. Cientos, miles. Sí, ponte tú que Yo me eran nunca, he visto, 100. yo nunca he visto las tarjetas perforadas, ¿cómo eran? ¿De qué tamaño eran? ¿De qué grosor? ¿Eran metálicas? Eran como este grueso, bien larguitas, así. Y donde tú ibas escribiendo y él perforaba la tarjeta por diferentes sitios, pues. Ok. ¿Pero era metálica? No, de cartoncito, papel, básicamente. O sea, lo que hacía era abrirle huequitos. Ajá. Ok. Y arriba te escribía. Arriba se escribía la instrucción y abajo era lo que leía la computadora, en realidad eran los huequitos. O sea, tú estabas escribiendo en lenguaje de programación y la perforadora estaba interpretando eso en huequitos. Ajá. Ok. Eso era... No sé, B6, no me acuerdo. ¿Qué el lenguaje? Sí, porque ¿No era assembler? era 0 y 1, 0 y 1. Binario. Era binario y había un lenguaje que tú sabías cada letra cuál era. Okay. Independientemente de que tú le escribas en la perforadora, tú podías leerla de repente los huequitos y la broma. Okay. Y después cuando tú perforaste tu tarjeta y corrías tu programa, ¡pum! Los errores que pudiera tener ese programa de sintaxis y todo, le arrojaba un papel. Y había unas reglas especiales y un lenguaje especial para poder corregir todas esas. Entonces tú medías, hasta qué posición, entonces eso lo escribías y lo pasabas después a las tarjetas perforadas para corregir esos errores. Era bastante engorroso. Pero ya para cuando ustedes estaban estudiando eso, ya ese sistema no se usaba en las partes, digamos, en el ámbito profesional. Ya era como anticuado. Todavía se usaba, mucha gente lo usaba y estaba empezando a hacerse directamente por pantalla. Pues. Sí. Pero bueno, ahí te enseñaba como que aprende lo básico y vas para arriba, y vas subiendo. Claro, de los fundamentos de lo que... Sí, ahí hacíamos los programas y todo era ahí. No había para dónde agarrar. Ok. Entonces estudiaste computación en la central y me acuerdo que creo que me dijiste que hubo un momento en que la central también se cerró estando tú estudiando, otra vez. ¿La qué? La central volvió a cerrar cuando tú estabas estudiando. No volvió a cerrar, no. Hubo problemas, ahí en la central siempre ha habido sus huelgas que salen a protestar y bombas lacrimógenas. Después sé que una semana no, pero sí siguieron dando clases. Okay. ¿Y cómo pasas de estudiante a meterte en el mercado laboral? ¿O fue en paralelo? Haciendo las pasantías. Hice las pasantías donde estaba yo trabajando, en el banco.
Banco Hipotecario Unido. Eso ya no existe, eso lo absorbió Banesco. Entonces, yo tenía tiempo trabajando ahí en ese banco y conocía al gerente y todo. Bueno, hice mi pasantía. Los muchachos que estaban ahí, los analistas fueron los que me evaluaron y le dijeron al jefe que bueno, sí, que yo estaba apto para... Y entonces, ese señor era un genio en esa época, en la computación. Él había trabajado en la IBM y bueno, vamos a tener la oportunidad, así que no la desaproveche, se le plomo. Y bueno, en realidad no la desaproveché. Tuve la oportunidad ahí de que me dieran un sistema y bueno, le saqué jugo al sistema. Okay. Un sistema de cédulas hipotecarias y lo transformé como era antes, lo pasé a hacer en línea y bueno, se cambió todo el formato, todo aquello y se hizo ya digital. Cada mes corría el proceso y generaba todo lo que era cédulas hipotecarias. A mí fue bastante porque aprendí bastante ese sistema, empezando. Porque tú siempre trabajaste en bancos, ¿no? O sea, tu carrera... Sí, mi carrera fue bancaria. En esa época, como que los bancos tenían buena parte, o sea, como iban como a la vanguardia de la tecnología. Sí, porque acuérdate que, ¿en qué año sería? Bueno, los 90, es que empieza a salir las IBM, a hacer ese proceso en lo que llamaban PC y todo aquello. Del resto era IBM o burros, no había más nada. Y eran computadoras gigantes, ¿no? Unos mainframe. Sí, eso eran discos gigantescos. Y todavía existen. Eso todavía son, bueno, los bancos grandes utilizan esa arquitectura. Muy pocos usan, ya han bajado porque ya los procesadores son más grandes, ya, o sea, trabajan en red y aquello. Ahora cuéntame un poquito de cómo conociste tú a mi mamá, porque por algo estás tú aquí gracias a mí, a este bello ser que viste nacer. Entonces, ¿cómo fue ese cuento? Porque mi mamá prácticamente se conoce, o sea, tú conoces a mi mamá casi desde niño, porque vivían en el mismo edificio. Sí, yo conocí a tu mamá puedo darle una referencia desde segundo grado. Desde segundo grado. ¿Por qué de segundo grado? Porque fue cuando se mudaron al edificio. Sí, cuando ellos se mudan, entonces ella empieza a estudiar en el mismo colegio donde yo estaba. Y en segundo grado. Ok. O sea que había ¿En el Santa Mónica? No. En el otro. En el María Mazarelo. O sea que ya habían 2 o 3 segundos grados. O sea, es que eso era más que todo en la primaria, ese colegio. Entonces, había varias secciones de segundo grado y eso. Entonces ahí, ella llegó en esa época. Okay. Sí. Y bueno, siempre nos conocíamos y siempre nos veíamos, jugábamos pisé, jugábamos de todo. Sí, porque ahí frente a las letras, ellas llegaban, las muchachas, y pintaban su pisé, su avión, y a jugar, entonces uno se metía a jugar con ellas. Pues ustedes eran básicamente de la misma edad. Sí, somos de la misma edad. ¿Un año? ¿Unos meses? Un mes. Unos meses de distancia. Yo soy de septiembre y ella es de octubre. Noviembre, ¿qué digo? Pero del mismo año, ¿no? Sí. ¿Ah, sí? Somos bisiestos. Son 2 años, 2 meses de diferencia. Ah, ok. Bueno, ahí fuimos creciendo juntos. Hasta después de bachillerato, que fue cuando empezamos. Empezó el noviazgo con ciertas idas y venidas. Así, hubo unas rupturas por un tiempo de descanso y después volvíamos. ¿Cuántas veces? No, una sola vez. ¿Una sola vez? Sí. ¿Qué edad tenías tú más o menos cuando ya se hicieron novios ya por última vez oficial? Con eso es otra cosa. No sé.
Yo creo que yo tenía ya como 19 años, 19 o 20 años. 19, 20 años cuando se hicieron novios ya definitivos, que no terminaron más. Sí, creo. ¿Y cuándo se casan? 10 años después. 10 años de novios tuvieron, antes de casarse. Sí. Mientras compramos apartamento y todo aquello. Y... Sí, porque no... ¿Qué edad tenías tú pues cuando se casaron? 30 30 años tenías tú cuando se casaron. no teníamos. Bueno, tenían los dos. Sí. Sí, porque andábamos buscando y, coño, cada vez que conseguíamos algo, se volvía a subir. No sé. Ya, estábamos en qué época de qué presidente. Carlos Andrés. Carlos Andrés, uno. O Sí, no uno. uno. O sea, ya Luis después, Herrera, Lucinche. Viernes o sea, Negro y toda esa época ya. Creo que fue cuando Lucinche fue cuando nos casamos. No, cuando Luis Herrera fue cuando nos casamos. Que vino... Fue Carlos Andrés, después Luis Herrera. Fue Carlos Andrés y después vino Luis Herrera, ¿no? Creo. Y Luis Herrera fue el que... Cuando Luis Herrera fue cuando vino el Viernes 13. El Viernes Negro. Viernes Negro, que se... El dólar se fue para el techo. Ok. Sí, yo compré... Un sábado compré la nevera y la lavadora y el lunes siguiente. El Viernes Negro. El viernes fue, sí. Y vale. Fue... Y ahí hasta el momento no ha parado. No ha parado, ¿no? Sí, sí. Entonces se casan y a cuánto tiempo después de que se casan nazco yo. Bueno, creo que unos 9 meses, güey. No. Bueno, un poquito más, pero ¿Qué edad tenías tú? ¿Qué edad tenías tú cuando yo nací? no me acuerdo. Pero tú naciste en el 84 y nosotros nos casamos en el 83. Tienes 32 años más o menos. ¿Ah? Tenías como 32 años cuando yo nací. Porque naciste en el 53. No, 52 tú. Ajá. Y yo nací en el 84, tenías 52 años. 32 años, perdón. Ajá. 32 años. Un párvulo. ¿Ah? Eres un párvulo. Párvulo. Ok. Y, ajá, y entonces me dijiste que antes de yo nacer, estaban buscando casa y compraron casa en Charallave. Charallave. No en Caracas. ¿Por qué? Porque era muy caro en Caracas. Sí, habíamos visto uno en Caracas. Bueno, o sea, San Antonio de los Altos. No, no en Caracas. Y... Que esté de San Antonio de los Altos, esté escuchando esto, eso no es Caracas. San Antonio es otro lado. Esa es la Gran Caracas. Exacto. Eso es... Entonces, wow, era un tremendo apartamento grandísimo. El clima, wow, era mundial. Pero nos pusimos a sacar cuenta y no, si nos metíamos ahí no comíamos. Pero en ese momento tú estabas trabajando ¿en dónde? En el Hipotecario Unido. ¿Y mi mamá? Era fiscalía. En la fiscalía. O sea, ella era abogada. O sea, No, ella empezó sin ser abogada. Después que se graduó siguió ahí también. ok. Pero ya estaban los dos trabajando y con todo eso no... Y trabajos que no eran malos. Pienso yo. No. Pero no les daba para... En aquella época los sueldos no eran tan altos, era difícil. O sea, fíjate que estábamos estudiando y claro, no estábamos graduados. Después que, bueno, nos graduamos, entramos en un proceso más... Empezaron a cobrar más. Claro. O sea, ya en Venezuela como tú. Yo cuando empecé estaba empezando a trabajar en computación, me sale el apartamento, el crédito, y me lo quitaban de mi sueldo. Y me quedaba como para comprar pan y echarle gasolina al carro. Porque me lo descontaban de mí solo, pues. Te descontaban antes de pagarte de tu sueldo. Pero sí. ¿Por qué? Porque el crédito era con el banco hipotecario. Sí, el crédito era mío, pues. Entonces... Sí, pero los créditos que yo conozco, tú los pagas. O sea, no te lo quitan de tu sueldo. Tú pagas, tú recibes tu sueldo completo yo y pagas. empecé así. No me lo estaban quitando el sueldo, pues, qué chévere. Pero un compañero de trabajo que también le dieron un crédito en el mismo conjunto residencial que a mí, él se puso a decir, pero a Darío no se lo están descontando de su sueldo. Y me lo empezaron a descontar.
Bueno, al final no había mucha diferencia, ¿no? Tenías que pagarlo igual. Sí, sí, entonces bueno. Ahí fuimos, pero al poco tiempo ya mi sueldo había aumentado. ¿Por qué? Porque te graduaste, porque te No, cambiaste de porque trabajo. tuve suerte que el sistema que yo estaba haciendo, pues, no sé, era el vicepresidente, era el jefe de nosotros. Ujú. No sé, parecía que él consideraba que ese sistema no, era difícil o qué sé yo. Y porque, ¿qué pasó? Que se estaba haciendo ese sistema para quitar el viejo que estaba ahí, no se estaba mejorando. Ujú. Pero a la vez el banco absorbió otro banco hipotecario. Ujú. Y entonces, Había que ¿qué hice yo? unificar. Hice dos sistemas. Porque el otro sistema lo hicimos aparte, para meter toda la data del otro banco. Para consolidar las bases de datos. Exacto. Entonces, pero sí eran separados para el banco del y el otro el banco hipotecario. Y eso yo lo hice en un mes. Ujú. Y a medida que yo iba avanzando, el señor me fue aumentando. Ok. Porque yo, antiguamente, lo que te aumentaban anualmente era 100 bolívares. Que no tengo idea de cuánto sería eso. Entonces, bueno, es que también la inflación era mínima. No había inflación. Yo con 300 bolívares yo hacía mercado. ¿Y cuánto ganabas? En aquella época, no sé, no llegan los 1000 y piquito. Ok. Y cuando compraba carne, cosas de esas, entonces era 600 bolívares. Ok. Yo cuando me fui de allí, yo me fui con 3000 y algo, que era un sueldo de gerente de cualquier sucursal. Me fui para ganar 12.000 ¿En dónde? en el Banco de Venezuela. Pero nada más pude cobrar una sola vez. ¿Por qué? Porque renuncié, no, el Banco de Venezuela era una locura. Yo fui el último de 15 analistas que entramos. ¿Y los 15 se fueron? Yo fui el penúltimo, se quedó uno solo. Que duró un mes más nada. Era insoportable trabajar con... Había un asesor, pero era contratado y era gringo. Entonces cada 15 días iba a ver cómo iban los sistemas y era muy rudo. Él hacía llorar a las mujeres, insultaba. Y yo dije, no, yo sé que si ese señor me va a insultar, yo sí le voy a dar su tate quieto. Ok. Entonces, para no rayarme así, me fui, chao. Me fui y me fui a trabajar al Banco Progreso. Sí. ¿Por más o por menos? No, por menos. Yo estaba en 12 y estaba ahí entre con 9.000. Pero era igual era un buen sueldo. Sí, igual era para un sueldo, claro. Yo ganaba 3000. Pero digo, para el estándar de la época era un buen Sí, sueldo. claro. Y al poco tiempo me aumentaron 3000 más. Llegaste a los 12.000 otra vez. Y después intervinieron el banco. No, pasaron mucho tiempo después. Sí, lo que pasa es que ese banco era el centro de computación, lo tenía aparte. O sea, nosotros en realidad no como que no perteneciéramos al banco, sino era como una empresa aparte. Ok. Entonces, al tiempo que yo estuve ahí, cambiaron todo, cambiaron a gerente y todo, porque crearon una figura totalmente fuera del banco. Después, contrataron una empresa americana, se llamaba EDS. Y bueno, igual sacaron a todo el mundo, jefe, metieron a esta gente. Pero el banco como tal quebró. Ok. Entonces, todo el mundo para afuera otra vez. Entre ellos tú. Yo me fui un poquito antes. Ok. Como yo era jefe de grupo y broma ya, nos llamaron y mira, está el banco mal, si quieren pedazos. Muchos se quedaron y yo como fui uno de los
de los primeros ahí, en esa época. Yo sí dije, no, yo me voy. Dame mi paquete y me voy. ¿Para qué te fuiste? Por provincial. No, ahí me fui para el Banco Exterior. Ah. Entonces, bueno, por ahí siguió tu carrera, llegaste al Banco Provincial y después del Provincial al Venezuela otra vez y diste varias vueltas por ahí hasta que te jubilaste de la computación. Y bueno, estábamos hablando de que compraron casa, apartamento en Charallave y después se fueron en algún momento a Caracas. ¿Por qué se van a Caracas? Ya mi hermano había nacido, ya éramos 4 en la familia. Fuimos porque tu tía Maruja tenía un apartamento y lo tenía vacío ahí en Santa Mónica. Y entonces hablamos con ella para que nos lo alquilara porque eran por ustedes. Para que estudiaran allí cerquita, donde estábamos. El colegio les quedaba cerca y todo. Y no zumbaron esos maratones de esos madrugada. maratones que levantarse tempranísimo y llegaban al colegio dormidos y llegaban de regreso, llegaban dormidos también. Cuenta eso, que eso es importante. ¿Cómo era un día normal cuando vivíamos en Charallave? ¿A qué hora nos levantábamos? Mira, La rutina de ustedes como padres, ¿cómo era? Nosotros salíamos allá como a las 6 de la mañana. Yo creo que antes. Y no, aquella época era No era así tan fuerte. porque no era tanta cola. Y agarramos la cola y la Vallecoche. Porque después le agarramos ya en el viaje de Tazón. Ahí le agarramos el Vallecoche. Entonces, bueno, era allí, a los próceres, hasta allá. Era traumático, era fuerte. Yo entraba a clases ¿a qué hora? A las 7 de la mañana. Más o menos. Por ahí algo, 7 y media. Entonces llegábamos allá, llegaban demasiado temprano, dormidos. En el próximo nos despertábamos para que se agarraran pila y tal, porque Sí, me acuerdo que yo había dormido todo el camino. terminamos la cola ahí en Santa Mónica y ya llegamos, pues. Y en la tarde igual mi mamá la Entonces buscaba ustedes de ahí se iban a trabajar. al trabajo. Tú dejas a mi mamá al trabajo y te ibas al tuyo. Ujú. Que estaban todos en el centro. Sí. Ok. Y nosotros por nuestro lado nos quedamos obviamente en clases, no éramos internos, nosotros salimos a las 12, 1, por ahí. Ujú. Y mi abuela nos iba a buscar Exacto. en su escarabajo plateado. Nos iba a buscar, a esa hora nos llevaba a su casa, en coche, que es donde tú te criaste. Ujú. Allá nos daba almuerzo, hacíamos las tareas, no sé qué. Y después nos llevaba, como a eso de las 3, 4 de la tarde, nos llevaba a la casa de mi otra abuela, que yo nunca supe muy bien por qué hacían esa vuelta. Porque era más fácil para ustedes recogernos en coche que recogernos en Santa Mónica. Mi abuela nos llevaba a Santa Mónica a las 4 de la tarde, nos dejaba en casa de mi otra abuela y nosotros nos quedamos ahí hasta, no sé, 7, 8 de la noche que ustedes llegaban a buscarnos y de ahí nos íbamos a Charallave otra vez. ¿Por qué hacíamos esa vuelta de ir a casa de mi otra Porque abuela? creo que todo salía primero que yo. Y para ella le daban la cola y hasta ahí a Santa Mónica. Entonces, bueno, que lo dejaran ahí una vez para cuando yo llegara, salí directo. Eso tiene sentido. ¿Y terminamos llegando a la casa a qué hora? Como a las 8. 8 de la noche. Si no había mucha cola. Aunque ya de ella era muy raro conseguir un poquito de cola tal vez en el viaje de Tazón. Bueno, porque ya era más tarde, salía Sí. más tarde. Pues, y los viernes era el día que se agarraba más abajo, en la subida. Pero era más rápido. Entonces, por eso, para evitarse ese trauma, se muda a Caracas. Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue ese cambio? Bueno, para uno era buenísimo, porque no tenía que estar esos madrugonazos. Como teníamos 2 horas para almorzar, yo me iba hasta allá y comía y hacía una siesta y después me iba a trabajar. Que eso era raro, porque les daban 2 horas de almuerzo. En Venezuela todos eran así. 2 horas. Sí. Entramos 8 a 12 y después de 2 a 6. Sí, ese era el horario normal de Venezuela. Después se le quitó 1 hora al descanso. Sí. Para salir a las 5. Ya yo cuando trabajaba
allá era 1 hora y nunca había eso de 2 horas. Sí. Pero yo sí me acordaba que tú ibas a almorzar y decía, ¿cómo hacía en 1 hora para ir del centro de Santa Mónica y volver? Y además a tomar siesta. Sí, podía ir a comer y devolverme, pero de hacer siesta no. Y bueno, entonces, ok, pasa el tiempo, bueno, mi mamá lamentablemente fallece y tú te vuelves a casar al tiempo, estando en Venezuela, pero llega el momento en que Venezuela empieza a Cada tumba. dar tumbos. Bueno, ya venían dando tumbos, pero digamos que cuando entra el ya conocido chavismo, pues la cosa se puso mucho peor. Y llega un punto en que yo me decido ir de Venezuela, me voy a Chile. Al poco tiempo, a los, no sé, un año más o menos, unos meses, Un año, sí. se va mi hermano detrás, justamente también a Chile. Y yo diría que, ¿cuánto tiempo después? 2 años, quizás 3. Porque estuvimos el año que fuimos para allá. Pues mi papá se fue, o sea, nosotros lo llevamos Fuimos unas vacaciones para allá. ellos fueron de vacaciones, Tuvimos un año para volver otra vez. sacaron visa, o sea, permanencia temporal en Chile, y después se regresan. Ujú. Y cuando se regresaron, ¿cuánto tiempo estuvieron? Como 2 años. Un año más en Venezuela. Un año y medio más o menos. Se quedan 1 año más y medio en Venezuela, todavía como que indecisos si se querían ir para Chile o quedarse en Venezuela. Pero ¿qué pasó que los llevó a...? No, es que la la moneda no valía nada. O sea, Porque tú estabas... Cuando nosotros nos fuimos, mi papá tenía su casa, tenía el apartamento todavía, el apartamento original de Charallave, una casa que era donde vivían en Charallave, y tenía su jubilación, la jubilación de mi mamá, y un montón de cosas que tú podías vivir como jubilado y no te morías de hambre. no, me iba muy bien. Estabas relajado. Sí. Y todo eso se vino abajo porque La inflación se comió todo. Yo iba a comprar en diciembre, me daban, ponte tú, 10 millones de bolívares. de aguinaldo. Sí. Y me acuerdo que Creo que estamos hablando ya de 10 millones de bolívares cuando antes él ganaba 12.000 y eso era un buen sueldo. Ahora estamos hablando de 10 millones y no alcanzaba. Sí, yo me acuerdo que fue un diciembre, el último diciembre, creo que ya había empezado Maduro. Y voy y quiero comprarme una camisa y no me alcanzaban los reales para comprarme una camisa. Una camisa valía como 10 millones. Digo, mentira, 2 millones. 2 millones, una camisa. Sí, y de no. Bueno, yo como referencia tengo cuando yo... Llegó la hora y llegó el momento. Vámonos ahí, porque si esto es así... No, y eso fue de ahí para adelante, era seguido. Cada fin de semana ya el dólar había subido como el doble. Sí, yo me acuerdo que cuando yo me fui, el dólar estaba a 200 bolívares por dólar. Yo me fui un lunes, por decirte algo. El viernes, cuando yo paso por Argentina, me quedo unos días en Argentina, y el viernes llego a Chile, por decirte algo. El día que llego a Chile, el dólar estaba a 400 bolívares. Sí, O sea, se devaluó a la mitad en unos días, sí. menos de una semana. Entonces, ese era el nivel de hiperinflación que había. Cuando estoy vendiendo el apartamento, oye, todos los días subía y si no me apuro, se queda uno sin real. Entonces, deciden, finalmente, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir porque si no nos vamos a morir de hambre acá. ¿Cómo fue esa...? Fue duro porque era salir con una maleta, con todas tus cosas, recuerdos, fotos, todo era una sola maleta. Y hasta la salida fue difícil porque no me acuerdo por qué ya no habían vuelos. Era muy caro. ¿Eran muy caros o no habían vuelos para...? No, sí habían, pero eran extremadamente caros. Entonces tuvimos que hacer una odisea fronteriza. Sí, fue... Desde Chile, contratamos un guía que lo fue a buscar a Charallave, ¿fue o a Caracas? No, nosotros salíamos de Caracas a Puerto Ordaz. Ustedes viajaron a Puerto Ordaz en avión. Sí, y en Puerto Ordaz nos recogía el tercio. No me acuerdo cómo se llamaba, pero venía bien recomendado y él los buscó en Puerto Ordaz y los llevó por todo el sur de la frontera hasta pasar a Manaos. Hasta Santa Elena de Guardén nos llevó, ahí dormimos, primer día. Ok. Y al día siguiente fuimos
como a la frontera, ahí con, con Brasil, y nos vacunaron. Una fiebre amarilla. Fiebre amarilla y no sé qué cosa. Y no sé si sacamos ahí la visa para entrar, no sé si fue el día siguiente. El día siguiente volvimos ahí y ya era para agarrar carretera. ¿Y de ahí ruedan hasta dónde? Ahí llegamos hasta... ¿Cómo que se llama ese pueblito ahí? Manaos, ¿no era? No. Manaos fue donde agarraron el avión. No, ahí en ese pueblo. Creo que era ¿Cómo que Manaos. se llamaba? Boavista, algo así. Boavista. Creo que era así. Ok. Sí, ahí pasamos toda la noche porque el vuelo salía a las 6 de la mañana. Y de ahí salimos, hicimos una escala En Sao Paulo. en Sao Paulo. No, creo que fue en Manaus, pero no me acuerdo. Sé que después, ahí eso fue llegar y dejaron a alguien y seguimos. Hicimos otra escala que sí nos bajamos, creo que fue en Sao Paulo, y después a la ciudad grande. Sao Paulo. No sé, había otro que más, era no me acuerdo cuál era. Pueblito. Creo que la escala fue en Sao Paulo, la grande. Sí, Y sí, después de ahí a Santiago. de ahí a Santiago. Que ya ustedes conocían Santiago por la primera vez que habían venido, pero ¿cómo fue esa experiencia de ya llegar a vivir? Sabiendo que ya ustedes llegaron a un apartamento de ustedes porque nosotros les logramos alquilar algo y más o menos acondicionarlo para que pudieran llegar directo. ¿Cómo fue esa experiencia de llegar No, a claro, vivir? eso fue difícil, no fue fácil. Ya, imagínate, uno ya no te puedes regresar. Ya habíamos vendido la casa. No, la casa todavía no. El apartamento creo que se vendió, pero la casa todavía estaba. Bueno, sí, pero ya la habíamos vaciado y todo. Ah, bueno, Ya eso sí. Estaba como Vendieron vendida. todo lo de adentro, sí. Y bueno, nos quedó más remedio que irnos adaptando, pues poco a poco. ¿Qué te pareció Chile? Con tus primeras impresiones de O sea, Chile. a mí Chile me gustó. O sea, cuando lo vi, me pareció bien. ¿Te parecía, o sea, te pareció familiar en el sentido de, ¿se te parecía a Venezuela o...? No, para nada. O sea, me gustó porque veía progreso, veía en la calle, se veía movimiento, o sea, veía una ciudad como polita. Porque cuando ustedes fueron la primera vez, creo que era tu primera vez yendo a un país, exceptuando quizás Colombia y creo que Cuba, que estuviste también, y era tu primer país fuera de Venezuela, que tú de verdad experimentabas. Y y al menos cuando a mí me pasó, cuando yo viajé de Venezuela, por primera vez así oficial, que fue yo viajé a Panamá primero, y Panamá se veía bien, pero cuando fui a Ecuador fue que me pegó el retraso de Venezuela. O sea, yo tenía en mi mente que Ecuador era un país pequeño, pobre, nada que ver con Venezuela, que era el país rico. Cuando llego a Ecuador y me doy cuenta de que nosotros estamos por lo menos 10 años en el pasado, en muchas cosas, comparado con Ecuador, que no era mi referente de país desarrollado, ni mucho menos, ahí fue donde yo me di cuenta de lo mal que estábamos. Pero a ti te debe haber pasado en Chile. Entonces, ¿cómo fue ese...? No, es que yo no me imaginaba ir para Ecuador, ni Bolivia, ni Perú, no. Yo sabía que esos eran países que estaban muy mal. Eso estaban más mal que nosotros. Pero no estaba. Eso es lo triste, que no estaba. Claro que sí estaba. No estaban todos los comunistas montados allí. Que iba a estar Bueno, en ese sentido sí. Pero aún así, cuando yo fui a Ecuador estaba Correa. Pero con todo y eso, que veía que había mucho... había Son países, siempre fueron países pobres, como está claro. claro, pero es que ese es el problema. Nosotros lo veíamos como países pobres porque era- Venezuela era súper rica. Era Pero Venezuela países se fue pobres. tanto abajo Bueno, y se retrasó tanto por culpa del chavismo que cuando ibas a esos países, y por alguna razón hay tantos venezolanos en Ecuador y en Perú ahorita, porque se fueron y estaban mejores en Ecuador y en Perú que en Venezuela, por como Venezuela llegó a caer. sí. Entonces, y tú llegas a Chile, y Chile está mucho mejor que Venezuela, pero muchísimo. O sea, Chile se sentía como un país casi desarrollado cuando lo comparabas con Venezuela. O sea, una economía mucho Sí, mejor, pero- más libre. O sea, los países que me llamaban a mí la atención, pues mira, eran Chile o Brasil. Claro, pero Brasil tenía otro idioma.
Eso es Sí, un- bueno, pero yo digo que Brasil, el brasilero se puede aprender más rápido que en inglés. O sea, hay muchas cosas bueno, muy quizás. parecidas Cultura parecida, sí. y, y podías pegar más rápido, ¿no? Sí. Pero no te lo digo por la cultura, sino que eran países que estaban produciendo, que vivían bien, pues que tú podías conseguir trabajo. Ujú. En Perú, Bolivia, conseguir trabajo me parece que era algo así como Más cuesta arriba. cuesta arriba. Y qué más, que en Venezuela hay mucha gente allá en Perú, pero ¿qué hacen? Son delivery y cosas de esas, o sea, no. De ahí para adelante, mira, te va a costar demasiado. Sí. Ok, entonces llegaste a Chile y te pareció, te gustó. ¿Qué tal Sí, la cultura chilena en comparación sí, con la sí, no, o venezolana? sea, me pareció igual que Venezuela, o sea, yo pienso que éramos más o menos igual, claro. Los chilenos son muy, ¿cómo te digo? Son clasistas. Es un gran problema que tiene Chile, pero yo cuando estuve trabajando allí me di cuenta que el clasismo es de la clase alta, Ujú. media alta. Y de la media alta para abajo no son así. Son gente muy sencilla, muy venezolana. Mientras que esas clases alticas son lo que son así clasistas. Pero te topaste con algún chileno clasista Sí, trabajando. no, no, o sea, no tuve ningún problema con eso, ¿no? Claro, el que era clasista te hablaba así como que si era el dios y tú eras Ujú. un perro. Pero no me tocó. Gracias a Dios nunca me tocó. Porque a mí la verdad es que nunca me tocó experimentar nada de rechazo, de xenofobia, de Claro, clasismo. porque, pero si tú Y yo fueras trabajé, moreno, creo que ahí, no sé, porque sí, si supieras que yo no vi, ni siquiera con personas morenas vi problemas. Había un rechazo, sí hubo, y quizás todavía hay, a los haitianos, pero yo siento que era más un problema de que a los haitianos les costaba hablar el español que el color de piel. puede ser. Lo que desesperaba a muchos chilenos, incluso chilenos de clase media baja, era no un tema de clasismo, ni de racismo, sino de que no De no hablaran el idioma. entenderlos. Sí, los frustraba mucho que no les entendieran el idioma. Eso sí, y eso se entiende, pues. O sea, al final, lo mismo le pasará aquí a los canadienses si tienen que trabajar con personas que no hablan el idioma, es frustrante. Ujú. Pero a mí no me tocó ni experimentar ni ver eh, nada que fuera de verdad clasista. O sea, había gente desagradable, pero su carácter no tenía que ver con la raza ni la clase social del otro. Eran desagradables con todo el mundo. Y así como había gente desagradable, había gente muy agradable y Sí, sí, yo muy cuando cálida. taxiaba, Porque la cuenta eso, mayoría. porque mi papá llegó a Chile y su primer trabajo fue manejar un Uber. Porque mi hermano y yo y mi papá compramos un carro y entre mi hermano y mi papá lo trabajaban. Entonces, su primer trabajo en Chile fue manejar carros, manejar un taxi, un Uber. ¿Cómo fue eso? Calles nuevas, reglas nuevas. Sí, bueno, menos mal que la- las leyes de tránsito son muy parecidas a las de Venezuela. Solo que ya se cumplen. En Venezuela no tanto. Sí, o sea, tú te puedes comer, dar una vuelta en U, comerte una. Sí. Si no te pescan, bueno. En Venezuela no había nadie que te pescara. Había gente que se montaba y te hablaba feo, o sea, ni por favor ni nada. Ujú. ¿Por qué cruzas por aquí y no te cruzas por allá? Ese tipo de cosas que. Bueno, eso me pasó a mí también. Yo también hice Uber por un rato. eh, Y sí, todos creen que saben más que el GPS, todos... Y yo los entiendo, ellos están acostumbrados a ir en su ruta normal de personas que viven en Santiago y hay calles en las que nunca se han metido y de repente el Waze o el Google Maps te dice que por ahí es más rápido y tú no sabes para dónde vas, así que tú te metes por ahí. Y para la sí, gente que está, sobre todo en esa época, que quizás Uber todavía era medio nuevo para mucha gente. no, y también te había el miedo de que te fueran a robar acá, me están Claro, secuestrando, claro. porque no Te metes en un conozco. callejón extraño que la gente no conoce, piensa que los quieres Ujú. robar o que quieres alargar el viaje para cobrar más, cosa que en Uber no funciona así, pero la gente está acostumbrada a que los taxistas hacen eso. Como funciona con taxímetro, si la persona no sabe para dónde va, dan vueltas y alargan el viaje para cobrar más dinero y es una forma de robar a la gente. Sí, son malvados. Pero dentro de todo, creo que Chile nos recibió bien a todos. O sea,
Sí, yo no me No, puedo pues. quejar, no me puedo quejar, es lo que hace es adaptarse a la idiosincrasia de cada país. Claro, que uno llega al principio, oye, mira cómo dicen esto, tal cosa. Pero tú te das cuenta que, bueno, te van para Venezuela es lo mismo. O sea, Sí, la forma cada de... cultura tiene su forma de decir las cosas y hacerlas. Sí, eso sí, los chilenos tienen, y ellos mismos lo reconocen, una forma de hablar muy particular del español que gente de otros países llega a Chile y muchas cosas no las entiende. Un chileno de a pie, digamos, eh, folclórico, popular, no habla como habla un venezolano, no habla como habla un mexicano, tiene su propia forma de hablar y sobre todo tiene mucho léxico, mucho slang, Habla muy rápido, sí, muchos además. términos que son solo chilenos y que los chilenos lo entienden perfecto, pero fuera de Chile eso no ha Yo llegado. creo que hay sitios, o sea, digo gente de campo, que a veces llega aquí a la ciudad y hablan que ni siquiera los mismos chilenos le entienden. Puede ser. Porque ellos hablan como gutural, de una forma, y encima que hablan rápido y no se les entiende. ¿No? Les cuesta a uno entenderlo. Porque es que, ¿sabes qué pasa también? Que nosotros, si tú te pones a pensar, desde Venezuela, veías mucha televisión, por ejemplo, de Argentina y de Chile, de México, por ejemplo. Entonces tú conocías muchas palabras como chavo, se me chispoteó, yo qué sé, torta de jamón, mil cosas que los mexicanos, carnal, que los mexicanos dicen y que a ti, a pesar de que no es normal de Venezuela, tú lo entiendes porque viste televisión y cosas de Venezuela, de Chile, perdón, de México. En México. Tuviste influenciado por contenido de México, novelas, programas de televisión, etcétera, comiquitas, etcétera. Pero de Chile no, a Venezuela no llegaba contenido chileno. Yo creo que a buena parte de Latinoamérica no llegaba. Algunas canciones y cosas. Don Francisco, mi referencia de chileno es de Don Francisco, y Don Francisco ya era un chileno que se adaptó a hablarle a todo el mundo, no solo el público chileno. Entonces llegas allá y te encuentras con ese montón de modismos, de palabras y términos que solamente lo usan en Chile, además de que hablan rápido, y además que tienen un cantado distinto al venezolano, y a veces cuesta. Había personas, por ejemplo, el conserje donde yo llegué a mi primer departamento en Chile, ese señor yo no le entendía, yo le entendía en desfasado. Yo lo escuchaba, tenía que pensar, analizar el contexto de lo que me estaba diciendo y más o menos entendía y le respondía. Pero en tiempo real no podía. Era demasiado extraño como hablaba. Ya después, cuando tú entiendes las palabras de ellos, el cachai, el po, todos Sus modismos, ¿no? esos modismos, ya tú puedes descifrar lo que te dicen. Pero antes costaba. Esa es una de las cosas que más costó al principio. Y bueno, nada, llegas a Chile, ya tienes ¿cuánto tiempo viviendo allá? 4, 5 años. 8 años. Bueno, imagínate tú. 8 años viviendo en Chile. ¿Qué extrañas de Venezuela? Todo. Yo creo que todo. ¿Cómo qué? Con una buena playa. Ok. Una buena playa. Las navidades. Las navidades venezolanas eran muy bellas. Pero eran bellas ¿por qué? Por la gente, la festividad era... Yo pienso que... O sea, sí, es verdad que en Venezuela las navidades son más animadas en general. Sí. En Chile no se celebra mucho la Navidad. Al menos no como en Tú ibas Venezuela. en el trabajo, mira, empezaba noviembre y ya empezaban las fiestas. La gente te decía, mira, esta noche vamos a la casa, vamos a tomarnos un traguito, comernos una hallaca y tal. Entonces se iba el grupo. Y así iba. La semana siguiente era casa mía, en mi casa, vamos allá y vamos a comer esto y vaya. Y así. Pienso en Chile no se estila Después mucho. venía la gran fiesta, el trabajo y los regalos y todo aquello, pues era un ambiente muy sabroso. Y la playa. Y la playa, pero yo pienso que también el tema de las Navidades es por un tema de la gente, ¿no? Todo el mundo está en Venezuela. Ahora, aunque uno volviera a Venezuela, la gente no está ahí. Todo el mundo se fue para todos lados. Bueno, pero eso es lo que uno extraña, papá. No, yo sé, te estoy diciendo que uno extraña, yo siento que lo que uno extraña más es la gente. Entonces, Porque la playa, bueno, van a ver menos gente de la que tú conozcas, pero ahí a las 12 de la noche siempre se une la gente, un vecino, el otro, que no se conozcan, y ellos se empiezan a conocer. sí. ¿Y qué no extrañas de Venezuela? El chavismo, Bueno, eso no lo extraña a nadie. la política, El desorden, yo no extraño el desorden. el desorden. Yo no extraño, por ejemplo,
el vivismo, el tratar de todo es un guiso, todo es una trampa, todo es Sí, pásame sí. plata bajo cuerdas, todo es si no pagas no te doy lo que Eso es. después de Pérez Jiménez, con los Adeco y Copellanos, eso fue así. La corrupción en general. Ahí empezó a corromperse todo. Porque es la corrupción de la sociedad completa. O sea, no haces nada sin un gestor, no haces cosas que deberían ser gratuitas y fáciles, hay que pagar bajo cuerdas para que te las den. Sí, Abrir sí. una empresa, sacar un permiso. Los policías, le tienes más miedo a los policías que a los delincuentes. Porque, Bueno, eso es más ahora, antes no tanto. no, bueno, yo desde que yo tengo, por lo menos desde que yo estoy manejando, yo tengo miedo a los policías porque cada vez que un policía te para en Venezuela es para pedirte dinero. Sí. No es para ayudarte o para decirte que no, mira, no te vayas por ahí, que por ahí hay malandros. No, es para quitarte plata. Entonces, ese tipo de cosas son las que yo no extraño de Venezuela. Yo siento que uno extraña a la gente y extraña las cosas que hacía con la gente. Porque al final tú extrañas, ok, una playa buena, pero tú no vas a poner una playa solo. Por lo general tú ibas con gente y la pasabas bien por la gente con la que ibas. Entonces, y playas, ok, Chile no es un país playero que digamos, a pesar de que tiene quizás una de las costas más largas del mundo, es una costa pacífica, agua muy fría, mucho oleaje, mucha piedra. No vas a ver muchas playas paradisíacas en Chile, pero siempre puedes irte para otro lugar. Si lo que quieres es playa, Venezuela no es el único país, es lo que quiero decir. Pero la gente es lo que uno extraña, pues, pienso yo. Y la gente que estaba toda junta en un país y que todo el mundo se tuvo que ir para otros lados. O sea, ahora si tú quieres ver a toda la familia completa, tienes que hacer Sí, un encuentro internacional, ¿sabes? Y es que importa gente de todos los continentes, es complicado. la conferencia internacional. Sí, bueno, Sí, sí, ahí ya, claro. Plantearlo así, porque yo puedo ir, yo voy con mi esposa y yo siempre para la playa. No me hace falta ir con gentío ni nada. Pues. claro. Pero a veces, bueno, si íbamos a celebrar el cumpleaños, ni íbamos todos para la playa. Exactamente. Y aún así, siempre iban con amigos, siempre llegaba alguien o llegábamos nosotros. Sí, siempre íbamos, como siempre uno iba por una misma playita y cerca, bueno. Los que estaban por ahí se pasaban a ver si había alguien. Sí, ese tipo de cosas es lo que se extrañan más. Y bueno, y ahora que llegaste a conocer Canadá, ¿cómo lo comparas con Venezuela y con Chile? ¿Qué diferencias ves? Así que Con Venezuela no sé, porque Venezuela ya es otra, yo no la conozco. Bueno, claro, estamos hablando de la Venezuela que recuerdas. Claro, es que Venezuela era otra cosa, era eso que tú dices, pues que tú sabías que si hacías te comías una luz, con darle real al tipo ya tú estabas bien y seguías. Mientras que estos dos países son muy parecidos en eso, o sea, ahí se cumplen las leyes. Bueno, no sé, me imagino que aquí en Sí, igual. Canadá sea igual, porque en eso sí se parecen mucho, en las mismas leyes de tránsito, en lo poco que he visto, se parecen mucho en ese sentido. Sí, son países dentro de todo ordenados. En su gente no sé porque no he convivido, no es. Claro, eso ya lo ves cuando vives aquí. Ni siquiera ser idioma, o sea que no sé cómo ser, pero se ven simpáticos, se ven amables. No sé si sean medio gallegos, ¿no? ¿Cómo gallego? Bueno, tú ves que el español es muy déspota. No, bueno, no sé, no ha sido mi experiencia aquí. Aquí son bastante... Hay una cultura canadiense que son famosos por ser muy amables, en el sentido de cordialidad, o sea, te saludan, son educados, no te van a tratar mal, etcétera, al menos de forma pública, social, no te van a tratar mal, son muy educados, son muy amables. Siempre te piden permiso, por favor, gracias. Eso lo tiene muy inculcado el canadiense y además se enorgullecen de esa fama, ¿no? Ya después cuando los conoces más de cerca puedes verles algunas cosas, sí. Porque yo siento que el único defecto que le podría decir es que por lo mismo de ser amables, de tener esa fama de amabilidad, no son confrontacionales. ¿No son? Confrontacionales, ellos no te encaran. Entonces tienden cuando van a hablar mal de ti no es de frente, sino detrás de ti. Cuando están cara a cara no te dicen las cosas. Ese tipo de cosas pasan en Canadá, pero también pasa en Chile. En Chile también pasa mucho eso. En Chile se le echan la culpa a la dictadura, que la gente le da miedo pelear con alguien porque tú no sabías si era
parte del gobierno y después ibas preso. No, está bien que no peleen. O pelear, dijo, discutir o encarar a alguien porque no sabía. Discutan nomás. Sí. Aquí pasa un poco eso también, y no es por dictadura, sino una cosa cultural. Pero del resto, sí, es un país ordenado, tiene sus defectos como todo país, ningún país es perfecto, pero en cuanto a tranquilidad, crimen muy, muy bajo en comparación Veo con que aquí, no sé, por lo poco que he visto, o sea, pareciera que la economía, por lo menos en estas grandes ciudades, ¿no? Son las pymes las que están como manteniendo más es más. Sí, bueno, yo creo que eso es en todas partes. Aquí Hay muchos restaurantes. mucho, sí. O sea, yo voy caminando y lo que veo es puros restaurantes. Rara vez veo otro tipo de negocio. No sé. Bueno, también que la zona donde estamos, nosotros estamos cerca de Commercial Drive, es una zona muy concurrida por restaurantes, por cosas quizás más de servicio, más hospitalidad que otra cosa, ¿no? Y yo te he llevado para muchos lugares turísticos en donde obviamente vas a encontrar mucho comercio, pero también hay zonas empresariales, industriales, etcétera, en toda la ciudad que de repente no son atractivas de ir a visitar como turista, pero que están ahí, pues. Pero sí, la economía de Canadá, el problema que tiene es que depende mucho de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos es su principal socio comercial, y si Estados Unidos anda mal o si Estados Unidos se pelea con Canadá, pues Canadá sufre. Yo creo que en eso se parece mucho a Chile, porque a Chile todo le importa, y aquí Canadá como que también importan mucho y no la fabrican. Sí, bueno, fabrican más que Chile, pero sí importan mucho, y lo que exportan se lo exportan mucho a un solo país. Pero también tiene que ver con la geografía de Canadá. Sí, o sea, claro. Canadá solamente tiene una frontera con Estados Unidos, no hay otra, al menos terrestre. Entonces, ¿a quién le vas a importar? ¿A quién le vas a exportar? Y también que Canadá es muy grande, es el segundo país más grande del mundo, pero la mayoría de su población está en el sur, por el frío. El norte no tiene casi población. Entonces, en muchos casos es más fácil. O sea, la ciudad más cercana a tu ciudad no es de tu país, no es de Canadá, es de Estados Unidos. Y muchas veces es más fácil comerciar con la ciudad más cercana de Estados Unidos que irte a la ciudad más cercana de la siguiente provincia. La distancia es mucho más grande. Y por eso también se hizo tan dependiente Canadá de Estados Unidos, porque es más cerca. Tu socio comercial más cercano está más cerca que tu vecino de tu país. Entonces, ese es un problema que Canadá tiene que resolver, y ojalá lo haga. Ya creo que se han dado cuenta, como han tenido problemas con el presidente Trump, se han dado cuenta de que no pueden depender de quien esté de turno en Estados Unidos si les va bien o no. Por eso que Trump quiere convertir en su próxima 51. Sí, también amenazó con eso, pero o sea, eso no va a pasar, pero está bien que Trump lo haga si eso sirve para que los canadienses despierten y vean que tienen que ser autosuficientes. O sea, generar más barcos para mandar para todos lados del mundo. Es un país que tiene todos los recursos posibles. O sea, tiene petróleo, tiene oro, tiene todos los recursos que puede haber, madera, agua dulce, más que ningún otro país. O sea, electricidad muchísimo por lo mismo, porque tienen tantos lagos y tantos ríos que la electricidad de acá es casi toda producida por hidroeléctricas. No necesitan petróleo para producir electricidad, y eso no lo tiene casi ningún país del mundo. Entonces, tienen muchas cosas a su favor, pero que tienen que hacer el trabajo duro de no depender del otro. Sí. Que es más fácil sacarlo. Porque es la forma de poder generar empleo. Y tú fabricas aquí, tienes mano de obra que puedes vender, pero si le importa, no hay ninguna mano de obra, ¿para qué? Sí. Es lo que pasa, de hecho, Canadá vende petróleo crudo y después importa gasolina refinada, porque no han construido la infraestructura de refinería suficiente para procesar su propio petróleo, que es un petróleo pesado como el de Venezuela. Sí, yo no sé por qué. Venezuela era igual, lo mandaba a otro, sería más barato. Sí. O sea que la ganancia de eso la perdían haciéndolo allí, pero bueno. Pero bueno. Algunas cosas saben ellos que no sabemos nosotros. O tal vez no les importa. Pero bueno, para terminar este video, ya más o menos ahora creo que tienen una idea mucho más clara de quién es mi papá, y pueden identificarse quizás algunos de ustedes con sus vivencias,
Y me gustaría que me dejaran en los comentarios si alguno de ustedes ha pasado por algo similar, una migración después de muchos años de vida y que me cuenten ahí su experiencia para compartirla. Y papá, por último, la última pregunta que te quería hacer era, de lo que llevas recorrido de Vancouver, ¿qué es lo que más te ha gustado o qué es lo que más te llamó la atención de lo que has visto? Me gustó Vancouver Island. Vancouver Island, ajá. Victoria. Victoria, sí, bien bonita, muy agradable. No hay tanta gente como en Vancouver, tierra firme, pero es muy bonita, muy, ¿cómo te digo? Cosmopolita también se ve. Uh-huh. Y bueno, me gustó por su belleza, ¿no? Además, no he tenido tiempo de conocer, pero sus bellezas son grandes. Una gran isla, no sé qué tamaño tenga. No, gigante. Victoria es la ciudad más grande, pero la isla es enorme. Sí, sí. Para llegar a la otra punta de la isla creo que son más de 4 o 5 horas de carretera, quizás más. Entonces es bien grande la isla y tiene varios sitios que yo no he ido. Yo solamente he estado en Victoria, pero sitios como Nanaimo, como Tofino, que son bien famosos y que en algún momento conoceremos. Exacto. Bueno, eso fue el video de hoy. Como les dije, dejen en los comentarios si tienen un comentario para mi papá, déjenselo aquí, que estamos tratando de preparar una sorpresa con él, así que dejen sus comentarios para que después se enteren de lo que vamos a hacer con mi papá. Y suscríbanse al canal si no lo han hecho todavía. Así que nos vemos. Así que nos vemos todos.